Buenas tardes. Vamos a seguir con alteraciones de hormona antidiurética. La hormona antidiurética se secreta con dos estímulos. Uno, por aumento de la osmolaridad plasmática. Y dos, cuando hay aumento del volumen sanguíneo. Cuando hay disminución del volumen, hipovolemia e hiperosmolaridad. Esto actúan los osmorreceptores que están en hipotálamo. Los osmorreceptores favorecen la secreción de hormona antidiurética. La hormona antidiurética se secreta por la neurohipófisis, va por terminales nerviosas de hipotálamo a neurohipófisis, aquí se secreta, y reabsorbe agua en los riñones para que la osmolaridad regrese y el volumen sanguíneo también. Disminuye la osmolaridad y me aumenta la volemia, y de esta forma disminuye la secreción. Se forma sobre todo en el núcleo supraóptico. Su misión es aumentar la permeabilidad al agua en túbulo distal, túbulo colector y el conducto colector. El núcleo supraóptico va a terminales nerviosas a neurohipófisis. Una vez que es secretada, se une a los receptores B2. En estos receptores aumenta la formación de AMP cíclico y activa las proteínas sinasas. Estimula el movimiento de la acoporina 2 hacia el lado luminal de las membranas celulares. Las moléculas de acoporina se agrupan y se fusionan con la membrana celular para formar canales de agua que permiten una rápida difusión del agua a través de las células. Entonces, al producir ADH, la cantidad de orina va a disminuir y la orina va a ser más concentrada. La osmolaridad urinaria aumenta, mientras la osmolaridad en plasma disminuye, ya que se está reabsorbiendo más agua. Aquí se simplifica, se une a los receptores, AMP cíclico, fosforilación de proteínas, se forman los canales de acoporina y entra agua, solo agua. Aquí no entra sodio ni potasio, solo agua. El túbulo colector, túbulo distal. ¿Qué cosas de forma normal aumentan la secreción de ADH? El aumento de la osmolaridad, la disminución del volumen, hipotensión arterial, náuseas, hipoxia, morfina, nicotina, ciclofosfamida. ¿Qué cosas reducen la secreción de hormona antidiurética? Menor osmolaridad, mayor volumen, mayor presión arterial. El alcohol, la clonidina y el haloperidol pueden reducir la secreción de ADH. Entonces puede haber dos alteraciones, o que tenga mucha ADH o tenga poca ADH o simplemente no se produzca. La primera, que es diabetes insípida, cuando mi problema es que no se produce ADH o no tengo acción del ADH en sus receptores. Cuando es por descenso de la disminución, se debe a que hay descenso de por lo menos del 75% de producción normal. Esto se llama diabetes insípida. Cuando disminuye la secreción es central. Estos pacientes que tienen menos ADH van a orinar grandes cantidades, pero la orina es diluida, o sea, la orina se va a ver clarita. La osmolaridad urinaria está disminuida. Puede orinar más de 50 ml por kilo y la osmolaridad es menor de 300 miliosmoles por litro. La orina es hipotónica, diluida e insípida. Es como si ustedes bebieran aquel montón de agua, entonces el cuerpo normal, cuando hay exceso, saca la orina y la ven bastante diluida.
Pero en este caso, independientemente de la cantidad que tomen, van a expulsar grandes cantidades de orina. Puede ser, la diabetes insípida puede ser por polidipsia primaria, diabetes insípida hipotalámica neurohipofisiaria, que es lo que vimos cuando disminuye el 75% de la secreción, diabetes insípida del embarazo y diabetes insípida nefrógena. Estos pacientes, pues, el problema va a ser en el equilibrio de agua. ¿Por qué? Así como van a eliminar agua, van a tener ingesta excesiva de agua para tratar de compensar. En el caso de la polidipsia primaria, pues el problema es ese, ingiere mucha agua. En el caso de la diabetes central, es la hipotalámica neurohipofisiaria, no hay secreción. En el embarazo, pues está acelerado su metabolismo. Y en la nefrogénica hay vasopresina. El problema es el efecto en riñón, que no se puede unir a los receptores B. Central, no hay ADH. Nefrogénica no actúa en sus receptores renales. Los pacientes con diabetes insípida van a tener pérdida de agua. Los pacientes pueden perder hasta 1 o 2% del agua corporal. Esto me va a llegar, aumento de la osmolaridad plasmática y la natremia. Entonces, como pierdo agua, queda el principal electrolito, que es el sodio. Por lo tanto, estos pacientes pueden hacer hipernatremia. Para evitar que haga hipernatremia, el paciente va a sentir sed y va a aumentar la ingesta de agua, o sea que va a tener polidipsia. Sin embargo, cuando se corta la ingesta de agua, el paciente más bien va a estar hipernatrémico, va a subir el sodio. Estos pacientes, como pierden grandes cantidades de agua, van a tener deshidratación, pero no hiponatremia, que hay otras patologías que cuando estamos deshidratados puede haber hiponatremia. Usualmente el paciente, mediante su mecanismo de sed, va a tratar de compensar las pérdidas de agua. Interesante que ustedes pensarían que al haber pérdida de agua se puede alterar la presión arterial, pero no. Los pacientes con diabetes insípida solo van a tener problemas con el agua, no con la presión. Como la mayoría tiene un mecanismo de sed intacto, no se deshidratan, pero están poliúricos y polidípsicos. Por eso es que se puede confundir con diabetes mellitus. En diabetes mellitus, como vamos a ver la próxima semana, los pacientes tienen poliuria y polidipsia. Estos pacientes tienen aumento en la ingesta de agua y cuando no se logran hidratar o la sed está inadecuada, se deshidratan rápidamente. El problema hacen hipernatremia y la hipernatremia tiene efectos devastadores en el sistema nervioso central. ¿Qué patologías me pueden causar diabetes insípida a nivel central? Pueden ser problemas en hipófisis, traumas, neoplasias, metástasis, granulomas, problemas infecciosos. Aquí es simple, no hay producción de hormona antidiurética. Diabetes insípida nefrógena. No hay unión de la ADH a los receptores B2. Eso se puede ver por fármacos como el litio, anfotericina B, aminoglucósidos, rifampicinas, por carnet. Aquí el problema es que no se une el ADH a sus receptores. También se puede ver en problemas como hipercalcemia, hipercalciuria e hipopotasemia, por obstrucción ureteral o uretral y también causas vasculares. Entonces, aquí hay ADH, pero no unión a sus receptores. Aquí no hay ADH. Los pacientes van a estar poliúricos. La densidad urinaria ha disminuido. O sea, es una orina bastante diluida. Cuando no ingieren agua, hay deshidratación severa. Va a estar con
sed, mucosa oral seca, pero poliúrico. Y los pacientes tienen hipernatremia. La hipernatremia, si recuerdan, me va a causar deshidratación neuronal, alterando la conciencia. Al deshidratarse, estos pacientes tienen aumento de la osmolaridad plasmática. Como pierden agua, queda el principal soluto. La fórmula de osmolaridad, recuerden, 2 veces el sodio más glucosa entre 18 más nitrógeno ureico en sangre entre 2,8. Entonces, cuando aumenta la osmolaridad, es porque el sodio está mayor debido a las pérdidas de agua. Vámonos al otro lado. ¿Qué pasa cuando hay exceso de hormona antidiurética o el síndrome de secreción inadecuada de hormona antidiurética? Aquí hay incremento en la secreción o disminuyen los mecanismos normales de supresión de la hormona antidiurética o arginina vasopresina. Entonces, estos pacientes lo que van a tener es retención de agua. Y aquí la osmolaridad disminuye. ¿Cuáles son las causas? Pueden ser tumores que produzcan ADH, carcinoma broncógeno, mesoteliomas, timomas, carcinoma duodenal, carcinoma de páncreas, ureteral, prostático, uterino, carcinoma nasofaringeo, leucemia. O puede ser tumores en sistema nervioso, abscesos encefálicos, hematomas subdurales, enfermedades inflamatorias, problemas degenerativos, hemorragias oranoideas. O puede ser fármacos que estimulen la secreción de ADH, la nicotina, los antidepresivos tricíclicos, o por fármacos que a nivel renal potencien los efectos de la hormona antidiurética. Luego están las causas pulmonares. Las causas pulmonares es un mecanismo bastante interesante. Estos pacientes lo que van a tener es aumento de la presión intratorácica. Este aumento de la presión intratorácica va a disminuir el gasto cardíaco. Al disminuir el gasto cardíaco se activan los vasoreceptores, porque hay menor cantidad de sangre que llega a la aurícula derecha, se activan los vasoreceptores y los vasoreceptores aumentan la secreción de ADH. Entonces aquí el problema es el aumento en la presión intratorácica, que me disminuye el retorno venoso, disminuye el gasto cardíaco, se activan los vasoreceptores que están en la aurícula derecha y el paciente va a tener producción de hormona antidiurética. Otras causas se ven pacientes con SIDA, pacientes de ejercicio extenuante, atrofia senil o incluso idiopática. Estos pacientes van a tener hiponatremia hipotónica eubolémica. Entonces, baja el sodio. El paciente no les va a decir, doctor, tengo secreción inadecuada de hormona antidiurética por un tumor en hipotálamo. El paciente les va a llegar por hiponatremia. Les va a llegar convulsionando, con deterioro neurológico, alteraciones conductuales, atáxico, con nistagmus, afásico. Una vez que encuentran que el problema es el sodio, hay que buscar por qué. Una causa de hiponatremia eubolémica es secreción inadecuada de hormona antidiurética. Recuerden que el sodio, cuando hay hiponatremia, me va a causar sobrehidratación neuronal. Esta sobrehidratación neuronal me da las manifestaciones neurológicas de la secreción inadecuada de hormona antidiurética. Importante, estos pacientes van a tener orina concentrada. La densidad urinaria está aumentada y la osmolaridad plasmática disminuida. Para hacer diagnóstico de secreción inadecuada se da por criterio de exclusión. Yo debo descartar otras causas de hiponatremia. Debo ver si la hiponatremia es
hipertónica, hipotónica, cómo está el volumen, si hay hipervolemia. Por ejemplo, hiponatremia hipervolémica es la que vemos en cirrosis, insuficiencia cardíaca, hiponatremia hipovolémica cuando hay deshidratación, y la hiponatremia euvolémica, que ahí está secreción inadecuada. La osmolaridad debe ser menor de 275. La orina debe estar concentrada con una osmolaridad urinaria mayor de 100 miliosmoles. El paciente no debe tener datos de hipovolemia ni cambios ortostáticos, que se define como descenso de la presión sistólica más de 20 milímetros de mercurio, o de la presión diastólica más de 10 milímetros de mercurio con cambios de posición, o sea, taquicardia, o cambios en la turgencia de la piel, o membranas secas. O por el contrario, que tenga hipervolemia, como lo vemos en pacientes que tienen cirrosis, que van a estar con ascitis, con edema renal, que van a estar con anasarca, con edema de falla cardíaca, que van a estar con edema de miembros inferiores. Hay elevada excreción de sodio urinario. No hay otras causas de hiponatremia euvolémica, como el hipotiroidismo severo, cuando hay coma mixedematoso, o la insuficiencia suprarrenal. La función renal debe estar normal y no debe haber uso de diuréticos. Entonces ven que es un diagnóstico de exclusión, debemos descartar otras causas. Repasando, diabetes insípida. El problema es que no tengo hormona antidiurética o no hay acción. No tengo por un tumor o algo que me dañe el sistema nervioso. La secreción esa no tengo efecto porque hay algo que me afecta a los receptores B2 o los túbulos renales. Diabetes insípida va a estar poliúrico, polidípsico. Si no tiene ingesta de agua, hace hipernatremia grave. Recuerden, poliuria, polidipsia, y si no ingiere agua, hipernatremia. La osmolaridad urinaria está aumentada, disminuida, y la osmolaridad plasmática aumentada, porque aumenta el sodio. Secreción inadecuada. Hay exceso de hormona antidiurética. El paciente va a tener disminución de la osmolaridad plasmática, hiponatremia euvolémica. La orina va a estar concentrada, que eso es característico de estos pacientes. Orina concentrada, osmolaridad disminuida, sodio disminuido, porque hay aumento en la secreción de hormona antidiurética o alteraciones en la producción, por ejemplo, por las causas pulmonares. Es causa de hiponatremia euvolémica. La osmolaridad va a estar disminuida.